Urgente, recontra necesario. Mariela se encuentra con la titular de ANSES. Mariela, buen día. Así es, muy buenos días para vos, Daniela. Nos encontramos aquí en el despacho de la titular de ANSES con Fernanda Raberta, que ha tenido la deferencia de atendernos luego de este anuncio tan importante para las jubiladas y jubilados del 15,53% y además este refuerzo que bien mencionaba Daniela durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Una medida que seguro apunta a cuidar y a proteger a más de 6 millones de personas, ¿no, Fernanda? Sí, así es. Primero, obviamente, contarles que la fórmula de movilidad, que es una ley, actualiza al 100% de las prestaciones. El 15,53% de aumento es para las asignaciones familiares, que son los hijos de los trabajadores en relación de dependencia, las asignaciones universales por hijo, las jubilaciones, las pensiones no contributivas. Digamos, actualiza los saberes, los ingresos de más de 16 millones de personas. Pero bueno, justamente los jubilados y las jubiladas que menos ingresos tienen, aquellos que tienen hasta 2 haberes mínimos. Ustedes saben que hay un montón de jubilados que tienen jubilación y pensión. Bueno, aquellos que tienen hasta 2 haberes mínimos como ingreso tienen además un refuerzo de este ingreso, un refuerzo, un bono, como lo planteaban recién, los que cobran menos de 7.000 pesos y va decreciendo hasta los que cobran 2 haberes que tienen 4.000 pesos de refuerzo. La idea de esto es que ningún jubilado de la Argentina, ningún pensionado de la Argentina tenga ingresos por debajo de los 50.000 pesos. Digamos que no haya jubilación que esté por debajo de los 50.000 pesos. Por eso este refuerzo va a ser para los 3 meses consecutivamente hasta que lleguemos a la nueva fórmula de movilidad, a la que se actualiza en diciembre. Vamos a garantizar de esta manera que los jubilados y las jubiladas de la Argentina que menos cobran le hayan ganado la inflación en casi 8 puntos, 7,9. Y ellos son estos 6.100.000 jubilados y jubiladas. Daniela, Fernanda te está escuchando. Buen día, Fernanda, gracias por hablar con nosotros. A ver, ¿qué es lo que pasa? Por lo que se pregunta todo jubilado es aquel que está cobrando la mínima más una pensión. Por ejemplo, si sigue cobrando, va a cobrar los 3 bonos o no los va a cobrar. ¿Qué pasa con eso? ¿Siguen respetándose los 2 haberes mínimos? Bueno, claro, con los 2 haberes mínimos vas a tener el 15,53% de aumento, como Sí. todos los jubilados y jubiladas, y además el refuerzo de ingresos. Depende de cuántos sean tu jubilación y pensión, tus 2 ingresos, los que menos refuerzo cobren van a ser de 4.000 y los que más cobren van a ser de 7.000 pesos. Bien, y el porcentaje al que se llega con esta cifra, porque entiendo que es superior al 70%, y la verdad que lo que se espera es que justamente los jubilados no queden perdiendo frente a la inflación, que sabemos, bueno, hoy se conoce un índice a la tarde, es alta y la verdad es el gran problema, ¿no?, por estas horas de los argentinos. ¿De cuánto sería? ¿Llegan a equiparar la inflación? Sí. Mira, en los primeros 9 meses del año son 73,3% de aumento, quiere decir que quedamos en 7,9 por encima de la inflación. Para Bien. decirlo de manera fácil, hemos logrado más de 70% de aumento en las jubilaciones y esto hace que ningún jubilado de la mínima y hasta 2 mínimas pueda quedar en una situación desventajosa frente a la inflación, quiere decir que pueda cobrar menos. Digamos, lo que estamos haciendo es cuidando la capacidad de compra, protegiendo el bolsillo de los jubilados, porque además, como vos sabés, cuando los jubilados y las jubiladas cobran un refuerzo y aumentan sus jubilaciones, lo que hacen claramente es gastar, consumir en sus comercios de proximidad, en bienes elementales. Por lo tanto, esto también pone en marcha la economía. Por eso siempre decimos que cuando crece la Argentina, cuando mejora la economía, también tiene que crecer el bolsillo de los jubilados, también tiene que crecer el bolsillo de los trabajadores, porque de esta manera es un crecimiento equitativo, es un crecimiento justo. Crece la economía, pero crece además la economía familiar de, en este caso, 16 millones de personas que son los que actualizan con la fórmula de movilidad sus ingresos. Fernanda, vimos difundida por el propio ministro de Economía una foto en la que estaban trabajando con Raúl Rigo, los 3 en esto que, bueno, ayer obviamente se conoció. En un contexto, por supuesto, donde el Estado está muy tironeado, porque la situación social es compleja, porque además hay una situación dentro de la propia administración del Estado
bien complicada que viene de el macrismo, que viene de la pandemia, que viene de una cantidad de situaciones que hoy nos enfrentan a esto. La pregunta es, digo, ¿de qué se habló en esas reuniones en función de justamente la prioridad que evidentemente se ve ha tenido la política vinculada al sector pasivo, ¿no? Los jubilados. Sí, claro. Primero, bueno, en esas reuniones justamente yo por lo menos estoy convencida que como gobierno tenemos la enorme responsabilidad de asumir que cada desafío y cada problema tiene que ser resuelto con una propuesta de gestión. Digamos, no desconocemos las dificultades económicas, como vos bien las planteabas, por lo tanto había que construir un escenario donde esos problemas sean resueltos. Bueno, lo que hicimos fue pensar en este refuerzo consecutivo durante 3 meses, de tal manera, para que quede bien claro, ningún jubilado tenga menos de 50.000 pesos de ingresos, significa que hasta diciembre que vamos a volver a aumentar las jubilaciones con la fórmula de movilidad, que es una ley vigente en la Argentina, que es una ley que se votó en el Congreso durante nuestro gobierno, que permite equiparar este crecimiento, que digo, cuando crece la economía, crecen las paritarias de los trabajadores, entonces también crece el bolsillo y la capacidad de compra de los jubilados. Bueno, lo que hicimos fue hacer que durante 3 meses consecutivos tengan este refuerzo, de tal manera que hasta diciembre podamos garantizar este piso de 50.353 pesos para cada jubilado y jubilada de la Argentina. Por supuesto, hay quienes cobran más y está muy bien, pero que nadie tenga menos de 50.000 pesos nos parecía que era importante, y para eso hicimos medio novedoso, por decir de alguna manera, porque antes los bonos eran por única vez o incluso hemos tenido 2 bonos consecutivos. Bueno, lo que hicimos ahora es un refuerzo sistemático durante 3 meses entre una actualización de movilidad y otra actualización por movilidad, para que cuando en diciembre volvamos a sentarnos y veamos qué pasó con la inflación, qué pasó con el aumento de las jubilaciones, podamos seguir estando tranquilos que defendimos esa capacidad de compra que se puede generar a partir de la incorporación de dinero, que es eso, la jubilación. Es una asignación alimentaria que permite que todos los meses los jubilados de la Argentina, porque es así gracias a que tenemos justamente un sistema previsional que permite incluso tener jubilación a aquellos que durante 30 años no han tenido sus años de aportes, pero que lo han podido pagar después, han podido saldar esa deuda con el Estado a partir de una moratoria. Bueno, logramos que en la Argentina más del 94% de las personas en edad de jubilarse tengan jubilación, pero también logramos que esa jubilación no pierda capacidad de compra. Los 2 objetivos son iguales de importantes. El alcance quiere decir que todas las personas mayores de 60 son mujeres, 65 son varones, tengan un ingreso, pero que además ese ingreso sirva para poder, obviamente, vivir dignamente, y para eso, cuando es necesario acompañar el aumento por la fórmula con un refuerzo, con un bono, nuestro gobierno también lo garantice. Fernanda, te hago 2 preguntas, porque, a ver, por un lado entiendo que lo que quiero preguntarte es cómo se financia esto, ¿no? Porque entiendo que es difícil también para el Estado, que, nadie quiere pagar un impuesto más, la oposición, por otro lado, te critica la emisión, y este dinero para los jubilados también de algún lado sale. ¿Cómo es el financiamiento? ¿De dónde surge ese financiamiento? Y también, imagino que en esta reunión de lo que contaba Marcos, el énfasis habrá estado puesto también en lograr una baja en la inflación, ¿no? Porque por más recomposiciones que haya, ese debería ser el otro objetivo. Sí, por supuesto, porque como siempre decimos, cuando el Estado invierte a partir de una decisión política de un gobierno en mejorar el bolsillo de las familias argentinas, tiene que haber del otro lado una responsabilidad de que esa inversión que hace el Estado, que esa distribución de la riqueza, que ese dinero que pone en el bolsillo de las familias argentinas, sean las asignaciones familiares o las jubilaciones, después no termine cayendo en el aumento de los precios de los alimentos, porque si no es bien injusto, digamos. Sí. El Estado hace un enorme esfuerzo presupuestario para poder justamente mejorar la capacidad de compra de quienes tienen prestaciones de ANSES, y esto después obviamente tiene que tener la responsabilidad consecuente de los sectores del sector privado de no generar que ese esfuerzo que hace el Estado alcance para lo mismo. Por supuesto, nuestra responsabilidad como organismo de la Seguridad Social, como corazón del Estado Nacional, es que los jubilados no pierdan con la inflación, y eso es lo que estamos
estamos garantizando con esta medida. Bien. Y por supuesto también es el gobierno el que decide financiar y poner prioridad en dónde hacer uso de sus recursos. Por supuesto estos recursos salen del Tesoro y por supuesto eso es una decisión, por eso estuvimos trabajando con el ministro de Economía para justamente poder garantizar que el dinero esté para ponerlo ahí. Bien. Ahora, como pensamos todos, las personas de bien, como pensamos los argentinos y las argentinas, requiere de un esfuerzo de todos, del sector privado, de los trabajadores y trabajadoras que todos los días se levantan para ir a trabajar y hacen un esfuerzo enorme para llevar a un buen lugar a su familia y por supuesto del esfuerzo del Estado de generar en las decisiones que toma la prioridad en quienes menos tienen, en los trabajadores, en los jubilados, en las jubiladas. Y de esta manera poder ver cómo este crecimiento económico es un crecimiento económico acompañado al crecimiento económico de las familias, si no, no tiene mucho sentido. Claro. Bueno, entonces, a modo de resumen, para el que está del otro lado, recién se está enterando... Ahora te quiero preguntar también por el tuit, porque la verdad se esperaba un anuncio, otra modalidad. Evidentemente la decisión ahora es ir comunicando, ¿no?, a través de Twitter, pero después viene bien, por ejemplo, esto, poder hablar para la aclaración, porque la mayoría de los jubilados además no tienen Twitter o probablemente no utilizan redes sociales, ¿no? Se enteran ahora. Entonces, ningún jubilado en la República Argentina va a cobrar menos de 50.000 pesos, eso tiene que quedar claro. Todavía falta, no estamos diciendo que esto alcance, ¿no?, para una canasta básica, pero que quede claro que esa es la recomposición. Y después, 3 bonos de 7.000 pesos cada uno en los meses próximos a partir de septiembre. Sería septiembre, octubre y noviembre. Exactamente, 7.000 pesos para los que menos cobran, los que tienen un haber mínimo, los que tienen la jubilación mínima, y va decreciendo progresivamente hasta quienes tienen dos ingresos, digamos, 2 saberes, sí, en 4.000 pesos. Y esto, como vos planteabas, el tema de la canasta básica, y esto tiene que ver, las jubilaciones y las pensiones son asignaciones individuales. Cuando nosotros decimos que todavía nos falta es porque sabemos que queremos mejorar el bolsillo de los jubilados y de las jubiladas de la Argentina. Pero no lo hacemos en relación a una canasta que mide justamente los gastos de una familia, ¿no?, de 2 adultos y 2 niños. Lo hacemos en función de lo que creemos tiene que pasar en la Argentina, que los jubilados y las jubiladas tengan un ingreso individual, pero un ingreso digno. Y por eso, cuando necesitamos reforzar el aumento que por ley le damos a los jubilados y jubiladas, le damos, no el gobierno, le da el Estado a los jubilados y jubiladas porque contamos con una ley que así lo impone, que es una ley que cada 3 meses obliga con una fórmula de movilidad, con una fórmula que, insisto, de alguna manera ancla el crecimiento económico de la Argentina con el crecimiento del bolsillo de los trabajadores, porque justamente actualiza por recaudación y por RIPTE, que además, por supuesto, lleve adelante el aumento del bolsillo de los jubilados, es igual de importante. O sea que es una medida que, como vos planteás, tiene que ver con el aumento de las jubilaciones por movilidad, pero además con un refuerzo. Bueno, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No, gracias a vos. Gracias, Mariela, también ahí en el lugar. Bueno, nos vamos a Francia.